Pues damos inicio a una serie de preguntas y respuestas que la gente que nos acompaña a través de las redes ha puesto ahí o ha expresado. Les voy a comentar dos que tienen una de ellas que ver mucho con las últimas dos exposiciones del maestro y del licenciado José Daniel y Cintora. Fíjense, actualmente el cierre de las escuelas es una medida discriminatoria sin equidad de género, misma que está afectando desproporcionadamente a las mujeres que trabajan. ¿Cuál es el contexto o qué sucede cuando estas prácticas discriminatorias vienen desde el propio funcionario, como lo establece el maestro Cintor en esta última presentación? ¿Y cómo es que se pueden hacer valer estos derechos? No sé si alguien gusta tomar la pregunta. Sí, Gaby. Mira, yo lo que creo que tenemos que colocar es que cuando tenemos varios derechos en confrontación, hace falta un diálogo social y encontrar medidas de consenso. El derecho a la salud de las personas, de los maestros y las maestras, de las niñas y los niños, hemos visto qué ha pasado cuando no hay medidas adecuadas, pues hay contagios, incrementan los contagios. Pero por otro lado, también socialmente lo que ha significado que los niños y las niñas estén en casa es que ha aumentado la triple o cuatro jornadas para las mujeres, no solamente para las adultas, sino las adolescentes, que incluso han abandonado los estudios para cuidar a los hermanos más pequeños, para volverse maestras improvisadas, para cuidar a las personas con discapacidad de la familia o los adultos mayores. Entonces, creo que estamos frente a un dilema de derechos que aparentemente están en conflicto y tenemos que encontrar públicamente una salida de diálogo social, ¿verdad? Es decir, es importante no volver otra vez al tema de que las mujeres a la casa y ya no trabajen, pues no sería correcto porque sería una discriminación dijéramos, al derecho al trabajo, al proyecto de vida de las mujeres. Pero necesitamos también como salud pública cuidar que no haya contagios. Hombre, en nuestro país hay 70,000 escuelas sin agua potable. Entonces, la principal medida es cómo nos lavamos las manos. Entonces, hay que resolver el tema de los protocolos de seguridad en las escuelas. ¿Cómo garantizamos que los maestros mayores de edad se encuentren protegidos también, ¿no? Porque si tienen miedo, si no hay protocolos, y cómo las mujeres no llevan la carga fundamental de la pandemia sobre sus hombros con la casa, con siendo maestras improvisadas, con cuidando a los más vulnerables. Entonces, hace falta una reconfiguración en el interior de las familias, un diálogo social para que la política pública prevea esos aspectos, ¿verdad? De cómo nos cuidamos entre todas y todos. Esto no solamente es buena hondez o un tema individual, sino tiene que ser un diálogo intencionado desde el Estado. Sería mi comentario. Sí, yo a lo que el profesor Daniel plantea, me parece que es importante revisar, justo en el tenor que yo exponía hace un momento, cuáles son las necesidades de las personas en concreto. Esto que dice el profesor Daniel es fundamental. ¿Qué papel tienen, por ejemplo, los hombres al interior de las familias para sostener y organizar los cuidados y la organización de la familia? Es uno de los temas que no se nombra como tal. ¿Y qué papel tiene, por ejemplo, las familias para sostener de manera consciente o no una sola forma de organización, que es el modelo heterosexual que conocemos, que es la norma social, donde la mujer está en lo privado y el hombre está en lo público? Es decir, si algo nos ha mostrado la pandemia en términos de una crisis de manera estructural, son que los modelos, una de las dimensiones, no es la única evidentemente, que los modelos de organización de las familias, y hablo en plural porque no hay una sola, sino hay múltiples, los arreglos familiares tienen que modificarse. Y esto es imposible si la estructura, ya sea educativa, laboral, cultural, religiosa, tampoco abre espacios específicos para que esto suceda. Es decir, para que los hombres puedan participar y hacerse responsables de mantener, por ejemplo, la crianza o la tutela educativa de sus hijas y de sus hijos, tienen que negociar de manera diferente las horas laborales. Si nosotros atendemos a los números que nos plantea la Organización Internacional del Trabajo, a cifras del 2016-17, que plantea que en México se trabajan 16 horas diarias, pues uno podría empezar a problematizar qué tiempo tengo para poder dedicar a mi familia y generar una organización comunitaria que, atendiendo a lo que decía el profesor, pueda reconfigurar el trabajo, que no solo sea el funcionariado, sino también una organización comunitaria
que provea de trabajo, que provea de cuidado, etcétera. Ahora, si estas cifras de carga de trabajo las leemos desde la perspectiva de género, vamos a atender lo que decía el profesor. Las mujeres no solo trabajarían 16 horas, sino que tendrían 2 o 3 horas más de carga en términos de tutela, de generar la administración, etcétera. De ahí que quienes son maestras y están ahorita en trabajo en condiciones también de vulneración de sus derechos, es un problema que se tiene que leer de manera transversal y que también tienen que pasar por no negar las necesidades de cada una de las personas que participan, ya sea en la comunidad educativa o en la comunidad en donde el centro escolar se encuentra. Muchísimas gracias. Por último, digo, tenemos muchas preguntas, pero quisiera poner sobre la mesa esta, va para la licenciada Loreto. ¿Cómo abordar el problema de la normalización y las diferentes expresiones de discriminación para lograr o construir una sociedad igualitaria? Es una pregunta muy grande para pocos minutos, una pregunta que yo creo que se basa, bueno, se sostiene en lo planteado por los otros dos expositores. Yo creo que aquí hay un tema que no es solamente individual, ¿sí? Yo creo que aquí hay una situación que son construcciones socioculturales que tenemos que deconstruir, prácticas personales que debemos deconstruir, pero también avanzar a poder incidir en la estructura. Sí, yo creo que aquí hay un cambio paradigmático en el cual tenemos que avanzar. Yo creo que la normalización se basa fundamentalmente en que todas las personas pensamos culturalmente que está bien discriminar, porque así no hemos ido socializando, que hay un tema como desde la particularidad o desde lo privativo de la familia hasta la construcción de la sociedad que tenemos. Yo creo que hoy día, y al menos así lo hemos vivido, y yo creo que lo estamos viviendo a nivel latinoamericano y a nivel mundial, es que esta pandemia nos está llevando a llevar los cercos a otro lugar, ¿sí? Nos está enseñando a construirnos de otra manera, ¿sí? Socialmente necesitamos cuestionarnos permanentemente la forma en cómo lo estamos haciendo. Nosotros por lo menos, bueno, yo creo que a nivel personal necesitamos tener permanentes cuestionamientos, pero de manera propositiva. Apostamos por el diálogo. Los diálogos sociales son necesarios, es necesario abrirse a la discusión y evitar como esta polaridad. Sí, yo creo que todavía nos cuesta mucho las polarizaciones y nos cuesta mucho generar un diálogo entre diversas y diverses, ¿sí? Eso es un tema complejo. Y yo creo que también es cuestionarse qué es lo normal hoy día, qué es la normalidad. Es algo que, por ejemplo, a propósito de la pregunta anterior, hablábamos de la estructura de la escuela y como que se habló más bien, como que hablamos desde la feminización de estas responsabilidades. Y yo creo que no es una feminización de esta responsabilidad, yo creo que es una feminización del ser humano que tiene que asumir una nueva forma de organización y una nueva forma de estructura en el funcionamiento donde las relaciones sociales tienen que cambiar, se tienen que ubicar desde la construcción de lo femenino, de lo masculino, desde lo diverso. ¿Sí? Yo creo que hay diferentes expresiones y yo creo que es un camino que tenemos que comenzar a hacer, pero en diálogo, en escucha, y tratando de dejar de situar a las estructuras clásicas o tradicionales a las cuales nos hemos visto enfrentadas. Yo creo que hoy día la familia es una conformación diversa, la sociedad es una conformación diversa y necesitamos avanzar para que efectivamente haya inclusión real de todas, todos y todes en esta sociedad que hoy día estamos co-construyendo, pero con una participación real donde los grupos hegemónicos no sigan siendo los mismos grupos hegemónicos, sino que efectivamente hay una distribución del poder en la toma de decisiones.